El cuervo colocó al bebé sobre el pecho del difunto durante el funeral, pero lo que sucedió después te sorprenderá. En un mundo lleno de incertidumbre y violencia, a veces es fácil olvidar la bondad y la compasión que existen en nuestra naturaleza. Sin embargo, dos historias recientes recuerdan que la bondad y la ayuda mutua aún existen, incluso entre las especies. La primera historia nos cuenta la increíble historia de un cuervo que ayudó a un bebé secuestrado a regresar a su verdadera familia, mientras que la segunda nos relata la emotiva escena de un cuervo ayudando a un erizo a cruzar una carretera transitada. Aunque ambas historias tienen finales diferentes, de igual forma nos recuerdan que la bondad y la ayuda mutua pueden existir incluso en los momentos más inesperados. Esta historia transcurre en una pequeña ciudad costera en el sur de Brasil. La protagonista se llama Julia Ribeiro y era una joven de 30 años, muy trabajadora y aplicada. Desde niña, siempre había sido muy responsable y quería hacer todo para ayudar a su familia y mejorar su situación. Cuando creció, se convirtió en una excelente abogada y trabajó muy duro para llegar a donde está. El inicio de este particular relato ocurre un día mientras caminaba por el parque después del trabajo. Julia encontró a un cuervo herido y decidió llevarlo a su casa y cuidarlo. Aunque al principio tuvo miedo que el cuervo la picara o le hiciera daño, pronto se dio cuenta de que el animal era muy inteligente y cariñoso. Después de pasar varios días con el cuervo mientras éste sanaba sus heridas, la mujer decidió darle un nombre, Carcará, aunque sabía que pronto debía liberarlo, pues él merecía su libertad. Sin embargo, pese a que Julia lo llevó al parque para finalmente liberarlo, pronto descubrió que él no paraba de seguirla. Se volvió apegado a ella y la siguió a todas partes. Así que Julia no tuvo más opción que adoptar al cuervo y permitir que viviera con ella en su casa. Con el tiempo, Julia y Carcará se convirtieron en inseparables. Julia le enseñó a Carcará a hablar, pues sí, al igual que los loros, los cuervos son capaces de copiar algunos sonidos humanos. Carcará siempre estaba allí para hacerla reír y alegrarle el día con sus ocurrencias y su «hola», que repetía de una manera muy peculiar. Cuando Julia finalmente se quedó embarazada, Carcará se volvió aún más protector y se aferró a ella como si supiera lo especial que era el bebé para Julia. Julia estaba emocionada y un poco nerviosa mientras esperaba a que llegara el momento de dar a luz a su bebé. Había decidido tener al pequeño ella sola, sin un padre, pues se creía perfectamente capaz de criarlo por sí misma. Por fin había llegado el día en que nacería el hijo de Julia. La mujer se encontraba en el hospital y en la ventana de su habitación estaba Carcará con ella y la consolaba con suaves píos mientras Julia esperaba el dichoso momento. Finalmente, después de muchas horas de trabajo de parto, Julia dio a luz a un hermoso niño sano y robusto. Estaba tan feliz y agradecida de tener a su hijo en sus brazos y Carcará parecía tan emocionado como ella. Sin embargo, poco después de que el bebé naciera, algo extraño sucedió. Una enfermera que Julia no conocía apareció de repente en la habitación y le dijo a la joven abogada que tenía que hacerle unos exámenes al bebé. Julia confió en la enfermera y le entregó al bebé, pensando que era parte del proceso normal después del parto. Sin embargo, cuando la enfermera no regresó después de mucho tiempo, Julia comenzó a preocuparse. Julia esperó y esperó, pero la enfermera no regresaba con su hijo. Finalmente, le preguntó a otra enfermera que pasó a su habitación a monitorearla si sabía algo sobre el bebé o su colega que había estado antes. La trabajadora del hospital le dijo que la única enfermera asignada a su habitación era ella y que no había podido venir otra, pues estaban cortos de personal. Fue en ese momento que el mundo de Julia se vino abajo. Pronto se dio la noticia en el hospital. El hijo de la mujer había sido secuestrado por una enfermera que resultó ser una impostora, pues nadie con las características que describió la joven madre trabajaba ahí. Julia no podía creerlo. ¿Cómo podía ser que alguien hubiera secuestrado a su hijo en el hospital donde debería estar a salvo? Las autoridades fueron notificadas y comenzaron a buscar al bebé, pero pasaron los días y nadie daba con su paradero. Julia estaba devastada. No podía creer que su hijo había sido secuestrado y no sabía qué hacer. Se sumió en una profunda depresión sin comer ni dormir. Carcará, sin embargo, no se rendía. A pesar de que no podía hablar ni comunicarse de la misma manera que los humanos, Carcará parecía saber que tenía que hacer algo para ayudar a Julia y a encontrar al bebé. Julia se sumió cada vez más a la depresión a medida que pasaba los días sin noticias del bebé secuestrado. Se sentía completamente sola y sin esperanza. Carcará hacía todo lo que podía para consolarla, pero parecía que nada ayudaba. Un día, sin embargo, Julia tomó una decisión desesperada.
Estaba cansada de sufrir y de sentirse impotente, y pensó que era mejor abandonar este mundo que seguir viviendo sin su hijo. Así que tomó una sobredosis de pastillas y se desmayó. Cuando su familia la encontró, ya era demasiado tarde. Julia había tomado demasiadas pastillas y estaba en coma. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero finalmente la dieron por fallecida. La familia de Julia estaba devastada. No podían creer que ella hubiera muerto tan repentinamente y aún menos que hubiera sido por una sobredosis. Pero a pesar del dolor, sabían que tenían que organizar su funeral y despedirse de ella de la manera adecuada. Así que prepararon todo lo necesario para el funeral. Contrataron a una empresa funeraria, notificaron a todos los amigos y familiares y compraron un ataúd y un ramo de flores. Todo parecía ir como estaba planeado hasta que llegó el día del funeral. Cuando todos se reunieron en la iglesia para despedirse de Julia, algo inesperado ocurrió. Carcará, que pasaba varios días desaparecido, había hecho acto de presencia en ese momento, pero no estaba solo. Todos se dieron cuenta de que algo estaba pasando, pero nadie podía adivinar qué era. De repente, Carcará voló hacia el ataúd y fue ahí cuando las personas vieron que entre sus garras tenía sujetado a un bebé. Luego, con gran esfuerzo, lo colocó sobre el pecho de Julia mientras ella yacía en el ataúd. Todos se quedaron boquiabiertos al ver que el bebé estaba vivo y en perfecto estado y que se trataba del hijo perdido de la mujer. Pero el milagro no terminaba acá. Julia empezó a moverse poco a poco en el ataúd. Para sorpresa de todos, esta mujer no estaba muerta. Cuando sintió la presencia de su hijo, la mujer despertó de su sueño y lo primero que hizo fue abrazar y besar a su niño. Nadie podía creer todo lo que acababan de presenciar. Y es que la explicación para esto es que Julia había sufrido catalepsia, una especie de coma inducido por el estrés y la depresión. El choque de ver al bebé secuestrado y el dolor de la pérdida habían sido demasiado para ella, y había caído en un estado de inmovilidad y aparente muerte. Pero el amor de su mascota y el milagro de recuperar al bebé habían sido suficientes para despertarla de su catalepsia y volver a la vida. No solo el bebé había sido encontrado, sino que Julia también había vuelto a la vida. Carcará era un verdadero héroe y todos lo aplaudieron y felicitaron por su valentía y determinación. Ciertamente hay muchas preguntas que quedarían sin responder. ¿Cómo había Carcará conseguido al bebé de Julia? ¿Cómo pudo tomarlo entre sus garras y llevarlo hasta ese sitio? Nadie nunca lo sabrá. Pero Julia, por su parte, estaba eternamente agradecida a Carcará por haberla salvado. A partir de ese momento decidió que no se separaría nunca más de su mascota. En la siguiente historia veremos a otro cuervo en acción, pero esta vez la escena es capturada en un video que se hizo viral en internet y sus acciones son interpretadas de manera diferente. Aunque no sabemos con certeza su intención, podemos estar seguros de que ambas historias son un recordatorio de que la bondad y la ayuda mutua pueden existir incluso en los momentos más inesperados. La historia comienza con un hombre manejando por una carretera cuando se da cuenta de algo inusual en medio de la vía. Al acercarse ve a un erizo lentamente caminando para cruzar a la otra acera mientras un cuervo está a su lado dándole pequeños picotazos. El hombre, sorprendido por lo que estaba presenciando, saca su celular y comienza a grabar. En un principio el acto del cuervo parece ser de bondad, ayudando al erizo a cruzar la carretera. En el video se muestra cómo el erizo finalmente llega al otro lado de la carretera gracias a la ayuda del cuervo. Luego de que el video fue subido a internet, se abrió un debate sobre la verdadera intención del cuervo. ¿Estaba ayudando al erizo a cruzar la calle o intentaba convertirlo en su presa? Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. Dados a especular, ¿cómo crees que el cuervo haya encontrado al bebé secuestrado de Julia? ¿Qué piensas que ha podido pasar? ¿Cuál crees que era verdaderamente la intención del cuervo de la segunda historia? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.